Había silencio en esa sala, no el silencio vacío de un cuarto sin personas, sino ese otro silencio, el que se siente cuando hay demasiada gente conteniendo la respiración al mismo tiempo, el tipo de silencio que pesa. Valentina estaba sentada, con la espalda recta, las manos sobre la mesa, una encima de la otra. Sin moverse, llevaba una blusa azul marino que ella misma había planchado esa mañana con una calma que su abogado no podía explicarse. No había llorado en todo el proceso, no había mostrado miedo. No había pedido disculpas públicas ni había dado declaraciones a la prensa que esperaba afuera. Solo había respondido cuando le preguntaban, había firmado lo que tenía que firmar. Y había caminado cada día hacia ese edificio con la serenidad extraña de alguien que ya terminó de resolver algo internamente mucho antes de que el mundo externo alcanzara a entenderlo. 34 años. Cofundadora de una empresa que había llegado a operar en 5 estados. Señalada por fraude fiscal y desvío de fondos, su nombre había aparecido en periódicos, en portales de negocios, en conversaciones de WhatsApp entre personas que nunca la habían conocido pero que de repente tenían una opinión muy clara sobre quién era ella y lo que había hecho. El fiscal terminó de leer los cargos, su voz llenó la sala con números, fechas, transferencias, nombres de cuentas. Todo sonaba frío y técnico y definitivo. Como suena siempre la verdad cuando la cuenta alguien que solo conoce una parte de ella, Valentina escuchó sin parpadear, cuando el juez le preguntó si deseaba decir algo antes de que se emitiera la resolución. Hubo un momento, apenas un segundo, en que su abogado puso la mano sobre su brazo como advirtiéndole algo. Ella no volteó a verlo. Se puso de pie despacio, con esa misma calma desconcertante, y buscó con la mirada un punto específico en la sala. Lo encontró. Daniel estaba sentado del lado opuesto, también con traje, también con los ojos fijos al frente como si mirar hacia donde ella estaba requiriera un esfuerzo que ya no podía darse el lujo de hacer. Tenía el rostro un poco más delgado que la última vez que ella lo había visto de cerca, las ojeras más profundas, las manos entrelazadas sobre las rodillas con una tensión que solo ella sabría reconocer. ¿Por qué había pasado 20 años aprendiendo a leer cada pequeño gesto de ese cuerpo como si fuera un idioma que solo existía entre los dos? Valentina lo miró. Él no devolvió la mirada. Y entonces ella habló. Solo 3 palabras, valió la pena. No lo dijo con rabia, no lo dijo con el filo de alguien que quiere herir. Lo dijo con una convicción tan serena, tan absolutamente enraizada en algo que nadie más en esa sala podía ver, que por un momento el propio fiscal bajó los ojos como si hubiera sido testigo involuntario de algo demasiado íntimo. Alguien tosió, una silla crujió, el juez carraspeó antes de continuar, pero Valentina ya había terminado. Volvió a sentarse, y en la comisura de su boca apareció algo que, si uno no estaba prestando atención, podría confundirse con cualquier cosa, pero era una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, completamente sincera, la sonrisa de alguien que tomó una decisión imposible en soledad y que, paradójicamente, es la única persona en esa sala que puede dormir sin interrupciones. Nadie la entendió de eso. También lo sabía ella de afuera. La prensa iba a escribir sobre una mujer fría que no mostró remordimiento. Las redes sociales iban a construir una versión de Valentina hecha de fragmentos descontextualizados y fotografías de pasillos de juzgado. La gente que alguna vez la admiró profesionalmente iba a guardar distancia con la discreción cobarde de quienes solo se acercan cuando las cosas van bien. Y Daniel que no la miraba, Daniel que tenía el rostro tenso y los ojos en algún punto indefinido del suelo, Daniel seguiría siendo para todos los demás la víctima de esta historia. Valentina dejó que eso fuera así, porque hay cosas que no se explican, no porque sean inexplicables, sino porque explicarlas las destruiría. Hay verdades que solo sobreviven en silencio, que solo mantienen su forma completa cuando nadie las toca con palabras públicas o argumentos de defensa. Hay decisiones que se toman en el lugar más oscuro y más privado de una persona y que desde afuera parecen errores o locura, o traición, cuando en realidad son la forma más radical que existe de amar a alguien. Esta es la historia de Valentina. Pero también, aunque todavía no lo sepan, es la historia de Daniel, y para entender por qué esa mujer sonrió en ese juzgado hay que ir hacia atrás, mucho más atrás,
hasta una azotea en Monterrey, hasta dos adolescentes y nada. Hasta una promesa que se hizo en voz baja una noche que ninguno de los dos olvidó jamás. Hasta el principio de todo, Monterrey en verano huele a concreto caliente. Y a algo que no tiene nombre exacto, pero que quien creció ahí reconoce de inmediato. Es el olor de los barrios, donde la vida se vive hacia afuera porque adentro hace demasiado calor, donde las conversaciones más importantes ocurren en banquetas y azoteas. Donde los niños aprenden muy pronto que el mundo no está diseñado para esperarlos. Valentine tenía 7 años, la primera vez que entendió que estaba sola, no de la manera dramática en que aparece esa comprensión en las películas, fue algo más silencioso. Su madre llegó tarde otra vez y ella había calentado sus propios frijoles, había lavado su plato. Había hecho su tarea bajo la única lámpara que funcionaba bien en el departamento y cuando finalmente se quedó dormida en el sillón esperando, nadie la cargó hasta su cama. Amaneció ahí con el cuello torcido y la certeza tranquila, casi administrativa. ¿De qué tendría que aprender a no necesitar que nadie la cargara a ningún lado? Daniel creció 3 calles más arriba con una historia diferente en los detalles, y exactamente igual en lo esencial. Padre ausente desde antes de que pudiera recordarlo, una abuela que lo amaba con la intensidad limitada de alguien que ya había criado a sus propios hijos y no. Tenía muchas reservas emocionales sobrantes, una infancia que no fue cruel pero que tampoco fue suave, que simplemente fue como son muchas infancias en muchos lugares del mundo donde la pobreza no tiene tiempo para ser poética. Se conocieron a los 13 años en la secundaria, en una clase de matemáticas donde ninguno de los dos tenía libro de texto y el maestro, sin hacer drama, los sentó juntos para que compartieran uno. Daniel era callado de ese modo particular que a veces se confunde con timidez pero que en realidad es observación. Valentine era directa de esa manera que a algunas personas incomoda porque no deja espacio para los malentendidos convenientes. Ese primer día no hablaron mucho, pero al final de la clase, cuando el maestro preguntó quién había entendido el tema, solo levantaron la mano 2 personas, y sin haberse coordinado, sin haberse siquiera mirado. Los dos levantaron la mano al mismo tiempo, eso fue suficiente para empezar. La amistad entre Valentine y Daniel no fue de esas que se construyen sobre experiencias compartidas de alegría. Se construyó sobre algo más resistente, la comprensión mutua de lo que significa crecer sin red de seguridad. No necesitaban explicarse ciertas cosas, no necesitaban justificar por qué a veces llegaban sin comer o por qué evitaban ciertos temas relacionados con sus familias. O por qué los dos desarrollaron desde muy jóvenes esa costumbre de planear, de calcular, de mirar hacia adelante con una concentración que en otros adolescentes hubiera parecido prematura, pero en ellos era simplemente supervivencia. La promesa llegó cuando tenían 17 años, era una noche de agosto, de ese calor que no cede, ni de madrugada, y los dos estaban sentados en la azotea del edificio donde vivía Valentine. Abajo, la calle seguía con su ruido normal. Arriba, el cielo tenía esa cualidad extraña de las noches urbanas donde las estrellas casi no se ven, pero la luz de la ciudad lo llena todo con un resplandor anaranjado difuso. Daniel había conseguido ese día una carta de rechazo de una universidad privada a la que había intentado aplicar con una beca que al final no existía de la forma en que le habían dicho. Valentine había perdido ese mismo día el trabajo de medio tiempo que le permitía contribuir en su casa. Ninguno de los dos había llorado, estaban simplemente sentados con esa fatiga particular de los que ya aprendieron que la decepción no avisa. Fue Daniel quien habló primero. Sin rodeos, sin preámbulo, mirando hacia algún punto indefinido de la ciudad. Vamos a salir de aquí no era una pregunta, no era exactamente una afirmación tampoco, era algo intermedio. Algo que pedía ser completado y Valentine, sin dudarlo, sin romantizarlo, como quien firma un contrato que ya leyó completo, respondió: ninguno se queda atrás así, sin ceremonia, sin que ninguno de los dos mirara al otro en ese momento, como si la promesa fuera tan obvia, tan absolutamente necesaria, que pronunciarla en voz alta era solo un trámite. Pero las promesas que se hacen así, sin testigos, sin dramatismo, en voz baja sobre una azotea, son las que más pesan, son las que no se olvidan, son las que, años después, cuando todo se complica y el mundo empieza a volverse irreconocible,
Siguen operando por debajo de todo lo demás como una corriente que nadie más puede ver, pero que lo mueve. Todos los años siguientes fueron duros, de una manera que no hace falta detallar, porque cualquiera que haya intentado construir algo desde cero con las manos vacías sabe exactamente cómo se siente. Trabajos mal pagados, cursos nocturnos, decisiones tomadas en mesas de cocina a las 11 de la noche con una hoja de papel y una calculadora vieja. Valentine tenía la visión de esa capacidad poco común de ver hacia dónde podía ir algo antes de que ese algo existiera. Daniel tenía la precisión, la habilidad de convertir una idea en un plan, en un proceso, en un resultado concreto y medible. Juntos eran complementarios de esa forma, que no se puede fabricar ni aprender, o existe o no existe. La empresa empezó siendo casi nada, un hombre registrado, un cliente pequeño. Un contrato modesto para transportar mercancía entre dos ciudades. Valentine recordaría después que, el día que firmaron ese primer contrato, Daniel y ella fueron a comer tacos a un puesto de la calle y ninguno de los dos habló mucho. Solo comieron, y en algún momento Daniel levantó su refresco de lata como si fuera una copa de vino y Valentine hizo lo mismo y brindaron sin decir nada. Porque no había nada que decir que no estuviera ya dicho en ese gesto. Así era entre ellos, un idioma sin palabras que habían construido durante años y que a veces hacía que las personas a su alrededor se sintieran un poco afuera, como oyentes en una conversación que ocurre en una frecuencia que no pueden sintonizar. Sofía, lo sentía Sofía, la esposa de Daniel. Era una mujer inteligente y perceptiva y completamente consciente de que había algo entre su marido y Valentine que ella nunca podría ocupar, no porque Daniel no la amara, sino porque ese espacio ya estaba tomado desde antes de que ella existiera. En la vida de él, no era celos en el sentido convencional, era algo más parecido a la resignación tranquila de quien vive en una casa donde hay una habitación que nunca se abre y que con el tiempo aprende a no preguntarse qué hay adentro. Daniel la amaba, eso. Sofía no lo dudaba, pero el amor que Daniel tenía por Valentine era de una categoría diferente, anterior, más primaria. Era el amor que se forma cuando dos personas se salvan mutuamente de una versión de sus vidas que podría haberlos destruido. Ese tipo de amor no compite con el romántico. Simplemente existe en otro nivel, como la gravedad invisible constante. Sin necesidad de nombrarse para funcionar, la empresa creció. Los años pasaron con esa velocidad característica de los periodos de construcción intensa, donde el tiempo se mide en logros y no en fechas. Nuevas rutas, nuevos clientes, una oficina propia, pequeña al principio. Luego más grande, personal, responsabilidades, el tipo de éxito que desde afuera parece repentino y desde adentro se sabe que costó exactamente todo. Valentine y Daniel se veían casi todos los días. Discutían. También con esa honestidad sin filtros que solo es posible entre personas que no tienen nada que probarle al otro, pero nunca guardaban rencor. Nunca dejaban que algo quedara sin resolver. Era una regla no escrita entre ellos. Lo que pasa hoy se habla hoy, mañana es otro día y tiene sus propios problemas. Había un médico que Valentine vio una sola vez, brevemente, en una foto que Daniel tenía en el teléfono. Ella no preguntó quién era. Daniel no explicó. En ese momento le pareció irrelevante, no lo era. Pero eso todavía no lo sabía. Lo que sí sabía, lo que sentía con esa certeza tranquila que solo dan los años compartidos, era que Daniel era la persona más importante de su vida, y que esa importancia no necesitaba un nombre, ni una categoría, ni una explicación que el mundo pudiera entender fácilmente. Lo que no sabía era que algo ya había empezado a cambiar, que debajo de la superficie de esa sociedad perfecta, de esa amistad que parecía irrompible, algo se estaba moviendo en silencio y que los primeros síntomas ya habían llegado. Aunque ninguno de los dos todavía supiera leerlos, hay un momento exacto en que uno sabe que algo se rompió. No es siempre un momento ruidoso. A veces no hay gritos, ni portazos, ni palabras que no se puedan deshacer. A veces es algo mucho más pequeño y mucho más cruel. Una mirada que dura medio segundo menos de lo que debería. Una pausa antes de responder donde antes no había pausa. La ausencia de algo tan cotidiano que uno ni siquiera sabía que lo estaba contando hasta que desaparece.
Para Valentine, ese momento fue un martes en marzo. Daniel llegó tarde a una reunión que él mismo había convocado. Eso no era raro, los últimos meses había llegado tarde a todo, había cancelado cosas. Había aparecido con esa expresión de alguien que está físicamente presente pero mentalmente en otro lugar completamente distinto. Valentine lo había notado. Lo había anotado mentalmente con la discreción de quien no quiere alarmar antes de tiempo. Pero ese martes, cuando Daniel entró a la sala y ella le preguntó, en voz baja y con genuina preocupación, si estaba bien, él la miró de una forma que ella no le había visto nunca. No era enojo, no era cansancio, era algo más parecido a la distancia, como si estuviera mirando a alguien que conoce de vista pero con quien no tiene ninguna deuda emocional. Estoy bien, dijo, y siguió. Caminando, Valentine dejó pasar ese momento, y el siguiente, y el que vino después. Pero los momentos se fueron acumulando, empezaron a llegar reportes que no cuadraban, números en columnas que no correspondían a los gastos operativos que Valentine podía rastrear. Transferencias pequeñas al principio, lo suficientemente pequeñas para perderse en el volumen de una empresa que movía el dinero que ellos movían, pero con una frecuencia y una consistencia que, cuando Valentine las puso todas juntas, en una hoja en blanco un domingo por la noche, formaron un patrón demasiado claro para ignorar. Se dijo a sí misma que habría una explicación, que Daniel le diría algo y todo tendría sentido. Que 20 años de conocer a una persona no podían equivocarse de esa manera, le preguntó un miércoles entre reuniones, con cuidado. Sin acusación en la voz, Daniel dijo que era un ajuste contable pendiente, que ya lo iba a resolver, que no era el momento. Era la primera vez en 20 años que le decía que algo no era el momento. Entre ellos siempre había sido el momento. Esa era precisamente la naturaleza de lo que habían construido, una comunicación sin horarios, sin temas prohibidos, sin la necesidad de preparar el terreno antes de decir algo difícil. Valentine esperó, siguió mirando los números, siguió sumando. 3 semanas después encontró la cuenta. Era una cuenta bancaria a nombre de Daniel, abierta 18 meses atrás, con movimientos que correspondían casi exactamente a las salidas que ella no podía explicar. El monto total acumulado era considerable, lo suficiente para que cualquier auditor externo lo clasificara sin dudar como desvío de fondos, lo suficiente para que la empresa, su empresa, la que habían construido desde cero, la que llevaba el peso de 12 años de sacrificio compartido, quedara expuesta a una investigación que podía destruirla. Esa noche Valentine no durmió, no porque estuviera furiosa, aunque también estaba furiosa, sino porque no entendía, y no entender era para ella más doloroso que cualquier traición concreta. Podía manejar los hechos. Lo que no podía manejar era el vacío donde debería haber una razón que tuviera sentido. Lo llamó al día siguiente y le pidió que se vieran solos, sin equipo, sin oficina, sin el contexto profesional que los dos usaban a veces como una forma educada de mantener conversaciones difíciles dentro de ciertos límites. Lo citó en el café donde se habían reunido cientos de veces a lo largo de los años, el lugar donde habían tomado las decisiones más importantes de la empresa, donde habían celebrado los primeros contratos grandes y habían planeado las expansiones que nadie más creía posibles. Daniel llegó puntual. Eso también era diferente. Valentine puso los documentos sobre la mesa sin preámbulo. No los empujó hacia él con agresividad. Los colocó con calma. Como quien presenta información y espera una conversación adulta, le dijo lo que había encontrado, le dijo los montos, le dijo las fechas, le dijo que había esperado semanas para darle la oportunidad de explicarlo él primero y que esa oportunidad seguía abierta. Daniel miró los papeles, los miró durante un tiempo que se sintió demasiado largo, y cuando levantó los ojos hacia ella, Valentine buscó en su mirada lo que siempre había encontrado ahí: reconocimiento, complicidad. Esa conexión silenciosa que no necesitaba palabras para existir. No encontró nada de eso, lo que encontró fue otra cosa. Algo frío y calculado y absolutamente ajeno. Siempre supe que ibas a hacer esto, dijo Daniel. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Buscar algo con que atacarme cuando sintieras que perdías terreno. Valentine abrió la boca y la cerró. Yo construí esta empresa, continuó, los contactos son míos.
la operación es mía. Tú pusiste la cara bonita y las ideas románticas. Pero el trabajo real siempre lo hice yo, y los dos lo sabemos. Cada palabra llegó con una precisión que solo puede tener alguien que conoce exactamente dónde duele. No eran insultos al azar, eran afirmaciones diseñadas con el mapa íntimo de sus inseguridades, las que ella solo le había contado a él, en noches de cansancio y vulnerabilidad, en los momentos en que uno se permite ser pequeño frente a alguien de confianza. Valentine no lloró. Quiso hacerlo, pero no pudo. Era como si el cuerpo se hubiera negado a procesar algo de esa magnitud en tiempo real. Llevo años planeando salir de esto, dijo Daniel. Y si intentas usar esos documentos contra mí. Te aseguro que la única que va a quedar destruida eres tú. Se levantó, dejó su café sin terminar, y salió del lugar sin volver a mirarla. Valentina se quedó sentada frente a los papeles. El café a su alrededor seguía siendo el mismo de siempre, la misma luz de la tarde entrando por las ventanas. El mismo ruido de fondo de conversaciones que no le importaban a nadie más que a quienes las tenían, todo igual. Todo completamente igual, excepto que algo fundamental en el mundo había cambiado de forma permanente y ella todavía no sabía bien qué hacer con eso. Pensó en la azotea, en los 16 años. En la promesa pensó en todo lo que habían sido y entonces, muy despacio, empezó a pensar en lo que iba a hacer ahora porque Valentine no era una persona que se quedara paralizada mucho tiempo. Era una persona que procesaba el dolor en movimiento, que convertía la confusión en preguntas concretas y las preguntas concretas en acciones. Y había una pregunta que en ese momento era más urgente que el dolor, más urgente que la rabia, más urgente que el peso de sentir que la persona que más amaba en el mundo la había mirado a los ojos y le había dicho que no valía nada. La pregunta era simple: ¿por qué? No el porqué superficial de la traición. Eso podía entenderlo, aunque le doliera. La gente cambia, la gente se vuelve codiciosa o asustada, o simplemente distinta a lo que fue. Eso Valentine podía procesarlo. Lo que no podía procesar era la frialdad, la distancia clínica, la forma en que Daniel había hablado como alguien que no tiene nada que perder, o como alguien que ya perdió algo tan importante que el resto ya no le importa. Eso no era el Daniel que ella conocía. Y esa diferencia, esa pequeña pero persistente disonancia entre el hombre que había visto esa tarde y el hombre que había conocido durante 2 décadas, fue lo que la mantuvo buscando cuando lo más fácil y lo más comprensible hubiera sido simplemente cerrar la puerta y dejar que todo se quemara solo. Siguió buscando y lo que encontró cambiaría todo lo que creía saber sobre la traición, sobre el amor y sobre las decisiones que tomamos cuando sabemos que nadie más va a entenderlas. Hay verdades que no llegan de golpe, no aparecen en un instante de claridad cinematográfica donde todo encaja y la música sube y uno entiende de repente el sentido de todo lo que pasó. Las verdades más importantes llegan en pedazos, llegan desordenadas, incómodas, a destiempo, y el proceso de unirlas es menos parecido a resolver un rompecabezas que a recoger vidrio roto con las manos, lento, cuidadoso. Y casi inevitable que algo lastime en el camino. La primera pieza llegó por accidente. Valentine no estaba buscando lo que encontró. Estaba revisando correos antiguos, tratando de reconstruir una línea de tiempo de las transferencias para tener todo documentado antes de decidir su siguiente paso. Fue en ese proceso metódico, frío, casi mecánico, cuando vio un nombre que no reconoció en una cadena de correos de casi un año atrás. Un nombre con un título antes. Doctor no era un proveedor, no era un contacto de negocios, era una dirección de correo de un hospital público en la ciudad. Valentine lo buscó sin pensarlo demasiado, con la misma automaticidad con que uno sigue un hilo sin saber todavía que ese hilo es el que sostiene todo el tejido. El doctor Ramos era oncólogo, especialista en tumores cerebrales. Llevaba más de 20 años trabajando en el mismo hospital. Valentine se quedó mirando la pantalla. Oncólogo. La palabra no encajaba en ningún lugar lógico. La descartó, la retomó. La volvió a descartar. Se dijo que podía ser cualquier cosa, una consulta de rutina, un familiar enfermo, algo completamente desconectado de todo lo que ella estaba investigando, pero esa noche no.
Pudo dormir por segunda vez en pocas semanas. Y esta vez no era la rabia lo que la mantenía despierta. Era una sensación diferente, más parecida al miedo. Tardó 4 días en llamar al hospital, 4 días de darse razones para no hacerlo. De convencerse de que estaba construyendo una narrativa sobre piezas que no tenían por qué estar conectadas. De recordarse que Daniel le había dicho cosas imperdonables y que tal vez lo más sano era concentrarse en eso y dejar de buscar explicaciones que lo suavizaran, pero la llamó. No, le dieron información, por supuesto. La privacidad médica es un muro que no se mueve con preguntas directas, pero Valentine era una persona que había construido una empresa desde cero, negociando con personas que no querían ceder nada. Y sabía que las preguntas directas no eran siempre la herramienta correcta. A veces bastaba con escuchar lo que alguien no decía. La recepcionista que atendió su llamada. Cuando Valentine mencionó el nombre de Daniel, preguntando con vaguedad si podría agendar una cita de seguimiento, hizo una pausa, pequeña, casi imperceptible, y luego dijo que tendría que hablar directamente con el doctor Ramos para ese tipo de consultas. Una pausa. Un seguimiento. Valentine colgó y se quedó sentada con el teléfono en la mano. Durante un tiempo que no supo medir, llamó a Sofía esa misma tarde, no con acusaciones ni con la carga de todo lo que había pasado entre ella y Daniel. La llamó con una pregunta simple, envuelta en la mayor delicadeza que pudo reunir, que si Daniel estaba bien, que si había tenido problemas de salud últimamente, que preguntaba por qué lo había notado diferente y por qué, a pesar de todo, le importaba. Sofía tardó demasiado en responder, y cuando habló, su voz tenía esa textura particular del agotamiento de quien ha estado cargando algo pesado en silencio durante mucho tiempo y ya no tiene energía suficiente para seguir fingiéndolo. Valentine dijo. Solamente, y en ese nombre cabía todo. Se vieron al día siguiente, en un lugar neutral, sin la historia de ninguno de los dos pegada en las paredes. Sofía llegó con ojeras que hablaban de meses, no de días, y le contó, el diagnóstico había llegado 18 meses atrás, un tumor en el lóbulo frontal agresivo en una ubicación que hacía la intervención quirúrgica una opción con más riesgos que beneficios. El pronóstico no era bueno. Los médicos habían sido claros desde el principio sobre lo que significaba eso en términos de tiempo. Y también sobre lo que significaba en términos de comportamiento. El lóbulo frontal gobierna la personalidad, el juicio, la regulación emocional, la capacidad de medir consecuencias. Una lesión ahí no solo afecta el cuerpo, afecta a quien es una persona. Daniel había elegido no decírselo a Valentine. Sofía no sabía exactamente por qué. Tenía suposiciones, fragmentos de conversaciones a medias. La interpretación de alguien que lo conocía desde un lugar distinto y más cercano en algunos aspectos, pero más lejano en otros. Lo que sí sabía era que Daniel había sido deliberado en esa decisión. No era olvido ni descuido. Era una elección. Valentine escuchó todos sin interrumpir. Escuchó con esa misma calma exterior que la gente confundía con frialdad y que en realidad era la única forma que ella conocía de mantenerse funcional cuando algo por dentro se estaba desmoronando. Cuando Sofía terminó, hubo un silencio largo entre las dos. Luego Valentine preguntó por la cuenta bancaria, y Sofía, que claramente había esperado esa pregunta o algo parecido, sacó de su bolsa un folder delgado y lo puso sobre la mesa. La fundación se llamaba Sin Quedar Atrás. Constituida legalmente 17 meses atrás, 10 días después de que Daniel recibiera su diagnóstico definitivo, su objetivo era financiar becas, materiales escolares y actividades extracurriculares para niños en situación de vulnerabilidad en la colonia donde Daniel y Valentine habían crecido. La misma colonia, las mismas calles, los mismos techos de lámina y las mismas canchas sin aros donde ellos dos habían pasado la infancia construyendo sueños que nadie más a su alrededor consideraba posibles. El nombre era la segunda mitad de la promesa que habían hecho a los 17 años. Ninguno se queda atrás. Valentine tuvo que cerrar los ojos, respiró, una vez, 2 veces, con la lentitud de alguien que necesita que el cuerpo procese lo que la mente todavía no puede terminar de sostener. Daniel había sabido desde el principio que una fundación constituida con fondos provenientes de una empresa bajo investigación podía ser atacada legalmente.
Había sabido que, si Valentine se enteraba, ella insistiría en hacerlo bien, en hacerlo limpio. En construir los canales correctos y que ese proceso tomaría tiempo que él no tenía. Así que lo había hecho solo, en silencio, moviendo el dinero de la única forma que tenía disponible. Sabiendo perfectamente el riesgo que implicaba para los dos, y cuando Valentine lo confrontó con las pruebas, Daniel había tomado la única decisión que le quedaba, la había empujado con palabras diseñadas para doler, con crueldad calculada, con el mapa exacto de todo lo que ella le había confiado durante 20 años. Usado como arma no para destruirla, sino para asegurarse de que ella se alejara lo suficiente como para no convertirse en cómplice involuntaria de algo que podía hundirla. La había traicionado para protegerla. Valentina lo entendió todo en ese momento, y entenderlo no alivió el dolor. Eso es lo que nadie cuenta sobre las revelaciones, que a veces la verdad no cura nada, sino que simplemente transforma el tipo de herida, cambia su forma, le da un significado distinto, pero sigue doliendo. Lo que sí cambió fue lo que Valentine decidió hacer con ese dolor, porque ella ya había entregado los documentos a las autoridades. El proceso ya estaba en movimiento, pero había una ventana pequeña, técnica, que requería actuar con precisión y rapidez para hacer algo que ningún abogado le habría recomendado y que ninguna persona que solo estuviera pensando en sí misma habría considerado. Valentina pasó 3 días sin dormir frente a una pantalla. Reorganizó la evidencia que había entregado, no para destruirla ni para mentir, sino para presentarla de una manera que, dentro de los márgenes de lo legalmente posible, asegurara que los fondos de la fundación quedaran separados del caso. Protegidos, intocables, se implicó más de lo necesario. Dejó que su nombre apareciera donde no tenía que aparecer. Construyó una versión de los hechos que era verdadera en todos sus componentes, pero que la colocaba a ella en el centro de una responsabilidad que en realidad era compartida de una forma mucho más compleja. Lo hizo sola, sin decírselo a nadie, sin decírselo a Daniel, porque había algo que Valentine había entendido en esa mesa frente a Sofía, con el folder de la fundación entre las manos, que Daniel había cargado su decisión solo durante 18 meses, que había cargado el diagnóstico, el miedo, la certeza de que el tiempo se acababa y la necesidad de hacer algo que importara con lo que le quedaba. Todo eso solo, sin dejarla entrar. Creyendo que la protegía al mantenerla afuera, era su turno. Ahora ella iba a cargar algo sola, y lo haría con la misma convicción tranquila con que Daniel había tomado la suya, sin esperar que nadie lo entendiera, sin necesitar que nadie lo validara, porque hay decisiones que no se toman para ser aplaudidas ni comprendidas, se toman porque son la única forma en que uno puede seguir siendo quien es, aunque el costo sea alto y aunque nadie jamás sepa exactamente lo que costó, lo que vendría después, el juicio, la sentencia. La sonrisa en el juzgado ya no sería el final de algo, sería simplemente la consecuencia visible de una elección que ya estaba tomada desde mucho antes, en silencio, en soledad. Con toda la claridad del mundo. 11 semanas de eso fue lo que pasó entre el día en que se emitió la resolución judicial y el día en que Daniel murió. 11 semanas en las que Valentine cumplió con cada condición de su sentencia suspendida, respondió cada llamada de su abogado, firmó cada documento de disolución de la empresa, y desmontó en silencio todo lo que había construido durante 12 años, sin quejarse, sin explicarse, sin pedirle a nadie que la entendiera. 11 semanas en las que Daniel estuvo en un hospital, luego en su casa. Luego, de vuelta en el hospital, ella no fue a verlo, él no le pidió que fuera. Ese acuerdo tácito, esa última forma de cuidarse mutuamente sin decirlo, era quizás la cosa más parecida a una conversación que tuvieron en esos últimos meses. Dos personas que se habían dicho todo durante 20 años comunicándose. Al final, solo a través de lo que elegían no hacer. Sofía la llamó un jueves por la mañana. No dijo mucho. No hacía falta. Valentina escuchó las palabras y luego escuchó el silencio que vino después. Y en ese silencio estuvo todo lo que ninguna de las dos podía decir en ese momento. Le agradeció la llamada, colgó, se sentó en el suelo de su cocina, con la espalda contra los gabinetes y las rodillas contra el pecho, y permaneció ahí durante un tiempo que no supo medir. No lloró todavía, el llanto vendría después, en oleadas inesperadas.
En momentos completamente ordinarios, lavando un vaso, esperando el semáforo, escuchando sin querer una canción que no significaba nada pero que ese día significaba demasiado. Así funciona el duelo cuando uno lleva meses preparándose para algo y de todas formas no está preparado. El cuerpo sabe que tiene que seguir funcionando. Entonces pospone, distribuye el dolor en pequeñas dosis que llegan sin avisar durante meses, durante años, en los momentos en que uno menos lo espera y más lo necesita. Esa mañana en el piso de la cocina, Valentina solo pensó en la azotea, en los 16 años de los dos, en el frío de esa noche, en la voz de Daniel diciéndole que ninguno se iba a quedar atrás, en lo mucho que habían creído en eso, en lo mucho que los dos, cada uno a su manera y sin saberlo del otro, habían cumplido esa promesa hasta el final del sobre. Llegó 4 días después. Sofía se lo entregó en persona en la puerta de su departamento sin pasar adentro. Era un sobre blanco común del tipo que se compra en cualquier papelería, con el nombre de Valentina escrito a mano con una letra que ya no era del todo firme pero que seguía siendo inconfundiblemente la de Daniel. Sofía le dijo que él se lo había dado semanas atrás cuando todavía podía hablar con claridad, con instrucciones de entregárselo después. Valentín esperó a que Sofía se fuera para abrirlo. Se sentó en la silla junto a la ventana, la misma donde leía por las mañanas, la misma desde donde había pasado tantas noches mirando la calle sin ver nada mientras procesaba todo lo que había pasado. Abrió el sobre con cuidado, como si la velocidad con que lo hiciera pudiera cambiar lo que había adentro. Eran 3 páginas escritas a mano. La letra del principio era relativamente clara. Hacia el final se volvía más irregular, más lenta, con la evidencia física de lo que le había costado escribirlo. No vamos a saber todo lo que decía esa carta. Algunas cosas pertenecen solo a las personas para quienes fueron escritas, pero hubo un momento, leyendo, en que Valentina llegó a una línea que la detuvo por completo, una línea que tuvo que leer 3 veces, y luego una vez más, no porque fuera difícil de entender, sino porque era tan exactamente lo que necesitaba escuchar que el cuerpo tardó en aceptarlo como real. Lo que sí se sabe es lo que pasó en su cara mientras leía. Al principio sostuvo la compostura con la misma disciplina tranquila que había mantenido durante meses. Luego algo empezó a ceder, muy despacio, como cede el hielo en primavera, no de golpe sino gradualmente, por los bordes primero. Desde los lugares más delgados, el mentón, los ojos, la forma en que apretó las páginas con los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y entonces Valentina lloró de una manera que no había llorado en todo el proceso, ni cuando encontró los documentos, ni cuando Daniel le dijo esas palabras en el café, ni cuando escuchó su nombre leído en el juzgado con los cargos en su contra, ni cuando firmó la disolución de todo lo que habían construido juntos. Lloró con todo el cuerpo, sin intentar controlarlo, sin el pudor de que alguien pudiera verla, con la entrega total de alguien que finalmente, después de demasiado tiempo, se permite soltar algo muy pesado que ha estado cargando sola. Lloró por él, por lo que fue, por lo que los dos habían tenido que hacer, por la injusticia silenciosa de que el mundo nunca iba a saber la verdad completa, por la crueldad perfecta de que el único hombre que podría haberla contado ya no estaba, y también, aunque esto es más difícil de explicar, lloró de algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. Ese sentimiento que aparece cuando uno recibe la confirmación de algo que creía saber pero que necesitaba escuchar de todas formas. Cuando alguien te dice, te vi, entendí, no estabas equivocada de eso. Fue lo que Daniel le dio en esas 3 páginas. El resto de ese día, Valentina lo pasó en silencio. Al día siguiente se levantó, se hizo un café y buscó en su correo una dirección que había guardado meses atrás sin usarla todavía. La fundación ya tenía nombre, ya tenía estructura legal, ya tenía los fondos que Valentina había protegido con tanta precisión durante el proceso, asegurándose de que ninguna mano judicial pudiera tocarlos, pagando ese cuidado con su propio nombre y su propia reputación como si fueran un precio razonable, y para ella lo eran. La fundación solo necesitaba aún una cosa para empezar a operar: que alguien tomara la decisión de abrir las puertas. Valentina escribió el correo, lo envió, y cerró la computadora. Pasaron 6 meses. El centro comunitario abrió en octubre.
En el mismo barrio de Monterrey, donde dos adolescentes sin nada habían crecido mirando el mundo desde una azotea y decidiéndose a creer que podían tener un lugar en él. Era un edificio modesto pero bien construido, con aulas y una biblioteca pequeña y un patio donde los niños podían estar sin que nadie los apurara a irse. No tenía el nombre de Daniel en la fachada, no tenía el nombre de nadie, eso también había sido una instrucción suya y Valentina la había respetado sin cuestionarla porque entendía perfectamente la lógica detrás. Algunas cosas se hacen para que existan, no para que recuerden a quién las hizo. El día de la apertura Valentine llegó tarde cuando ya había gente adentro y el evento formal había terminado. No quería discursos ni fotografías ni el tipo de atención que convierte un momento genuino en algo para ser observado desde afuera. Entró por la puerta lateral y se quedó de pie en el pasillo. Mirando a través de un ventanal hacia el patio, había niños jugando, 6, 7, quizás 8 años. Ninguno sabía quién era ella. Ninguno sabía la historia detrás de ese lugar, las noches sin dormir, los documentos falsificados estratégicamente, el juzgado, la empresa disuelta. La carta de 3 páginas con la letra irregular. Para ellos ese patio simplemente existía, y eso era suficiente, y de hecho eso era exactamente todo. Valentine los miró durante un momento largo, pensó en Daniel. No con el dolor agudo de los primeros meses, sino con esa otra forma de recordar a alguien más suave, más permanente, donde la persona ya no duele de la misma manera, pero tampoco desaparece, donde uno aprende a llevarla de un modo distinto. Integrada en lugar de cargada, presente sin pesar, pensó en lo que habían sido, en lo que habían tenido que hacer, en lo que ninguno de los dos había podido explicarle al mundo y lo que eso había costado y en cómo, paradójicamente, ese costo había sido también una forma de integridad de la más solitaria y la más verdadera. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Valentine sintió algo que reconoció sin esfuerzo. No era felicidad exactamente, era algo más honesto que la felicidad. Era la sensación específica de haber hecho lo correcto en las circunstancias más difíciles, sin testigos, sin aplausos, sin la garantía de que alguien alguna vez lo iba a saber. La sensación de haber sido fiel a algo más grande que él. Miedo o el orgullo o la necesidad de que el mundo la viera de cierta manera. Valió la pena, no como frase para el juzgado, no como postura, como verdad simple y completa que no necesita que nadie más la confirme para ser real. Afuera, en el patio, uno de los niños se rió de algo, de un sonido limpio y sin historia, el tipo de risa que todavía no sabe lo que cuesta. Valentine lo escuchó, cerró los ojos un momento, y cuando los abrió ya había tomado la decisión de irse sin que nadie la viera, de dejar ese lugar exactamente como Daniel lo había querido, sin su nombre, sin su historia visible, sin nada, más que la evidencia silenciosa de que dos personas se habían amado de una manera que el mundo nunca iba a entender del todo, y que eso había sido suficiente, que siempre había sido suficiente.